Sí. Sí. A ver, adelante. 5, 4, 3, 2, listos. Ok, buenas noches. Bienvenidos a todos a este conversatorio denominado Repensando la Política de Desarrollo Urbano en la Alcaldía Benito Juárez. El día de hoy nos acompañan, bueno, este es el segundo bloque, denominado, bueno, en el que vamos a tratar dos temas, que va a ser construcciones irregulares y corrupción y los mecanismos legales de defensa de los vecinos. Esta noche nos acompañan el arquitecto Juan Key, que es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas. También nos acompaña el doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo. Él fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la cuarta legislatura y presidente de la Comisión de Investigación para valorar el impacto del otorgamiento de licencias y manifestaciones de construcción que han afectado el desarrollo urbano en Benito Juárez, y actualmente también es vicepresidente de Desarrollo Regional de la Asociación Mexicana de Urbanistas. También nos acompaña el ciudadano Andrés Guzmán Castillo. Él es vecino de la Alcaldía Benito Juárez, presidente de la Asociación Civil Mejorando Juntos Insurgentes Mixcoac y miembro fundador del movimiento Salvemos Eje Cuauhtémoc. Y por supuesto nuestro anfitrión, perdón que lo dejé al final, el maestro Carlos Corral Serrano. Él es director de la empresa Carlos Corral y Asociados, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas y candidato a alcalde de Benito Juárez por el partido Encuentro Solidario. Muchas gracias a todos por su presencia, también a los que nos están acompañando en las redes sociales. Bienvenidos todos. Adelante, arquitecto Juan nos va a dar un mensaje de bienvenida. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Me siento muy halagado de esta invitación que nos hace el candidato a la alcaldía Benito Juárez, el maestro Carlos Corral Serrano. Y me siento muy halagado porque creo que la temática que se está tocando en estos encuentros que ha estado promoviendo el candidato son particularmente relevantes. Uno, porque repensar la política de desarrollo urbano tiene que ver con un tema que es el elemento central de su campaña que estamos viendo en pantalla, que es Reconstruyamos Comunidad. Y creo que vale la pena destacar esta expresión que me parece por demás afortunada por las siguientes razones. La primera es que con la pandemia, de la cual no hemos salido, el confinamiento ha traído enormes consecuencias en materia de salud pública, en materia de salud física y mental. Apareció de pronto, gracias al confinamiento en nuestras viviendas, la violencia, la inseguridad, se fue rompiendo, ya no digamos el tejido social que ya venía muy lastimado por otros eventos, sino también el sentido y el tejido familiar. El confinamiento no ayudó en nada a que las familias se integraran, por el contrario, surgió la violencia, surgió la agresión al interior de las viviendas y, por supuesto, la falta de convivencia entre niños en las escuelas, entre niños y adultos en el espacio público, entre adultos en el espacio público también, han lastimado seriamente el sentido de la comunidad. Creo que por ello el tema central de la campaña del maestro Corral es relevante porque señala algo que es fundamental para la vida en la ciudad y por supuesto en la alcaldía, que es la participación de la comunidad en todas las actividades de la misma. Entonces, pareciera que este tema
pone sobre la mesa el problema más grave: cómo devolverle a la alcaldía Benito Juárez la vida comunitaria en materia de seguridad, en materia de salud, no solo en materia de salud otorgada en los hospitales, sino la salud que genera la convivencia en el espacio público y en las escuelas. La pandemia, que tiene que ver con el mismo tema, puso al descubierto el enorme valor que tiene el ambiente que nos rodea, la calidad del aire, la calidad del espacio, la calidad del agua, etcétera. Y nos puso a pensar a todos qué importante es conservar un ambiente sano, a pesar de que la zona metropolitana esté invadida por partículas de dióxido de azufre que nos regala la termoeléctrica de Tula todos los días, y de las partículas PM2.5 que nos convida también la instalación de las cementeras también en Tula. Entonces, siempre nos han hecho creer que la contaminación se debe al excesivo uso del automóvil, aunque tengan doble cero o triple cero. La realidad es que el deterioro ambiental tiene su origen en malas políticas públicas desde el gobierno federal y particularmente de la Comisión Federal de Electricidad. La pandemia, y hablando de reconstruir la comunidad, puso en evidencia varios temas que son relevantes y que se van a tratar en estos seminarios. Uno, la falta de planeación. Comentaba el maestro Corral y candidato que uno de los problemas de la falta de planeación se refleja en un viejo plan de desarrollo delegacional, hoy alcaldía, de hace 16 años de vigencia, que por supuesto dejó muchos huecos que han permitido que por ahí se filtre todo género de prácticas nocivas y por supuesto prácticas ligadas a la corrupción en el desarrollo inmobiliario. La falta de planeación es un elemento fundamental para relanzar los programas de la alcaldía Benito Juárez. Por supuesto, la falta de esta trajo, como ya mencioné, algunas muestras de corrupción que se van a tocar el día de hoy y que tienen que ver con muchos ámbitos de la vida comunitaria de la propia alcaldía. Finalmente, entiendo que en este seminario y en este bloque vamos a hablar, pensando en reconstruir la comunidad, de los mecanismos legales de que ésta dispone para defender a los vecinos de aquellas arbitrariedades que comúnmente comete la autoridad, diciendo que las hace en nombre de la ley, pero que al final del día resulta que no las hacen al amparo de ninguna ley, sino que son conductas caprichosas que hacen que la gente desconfíe de sus autoridades. Y esto hace particularmente importante la candidatura del ingeniero, del maestro Corral, porque hay una visión distinta de lo urbano, hay una visión profunda derivada del conocimiento del tema que tiene que ver con todos aquellos aspectos que pueden repensar o replantear la política de desarrollo urbano. La gobernanza a nivel de la alcaldía es algo que es obligación del alcalde. Una buena gobernanza, una buena capacidad de gestión es fundamental que la haga el alcalde en turno. Pero para ello hay que construir políticas públicas innovadoras que cambien los viejos paradigmas que estaban vigentes antes de la pandemia y que, insisto, hoy son factor de cambio. Hoy este replanteamiento, esta reconstrucción que propone el candidato Corral tiene que ver precisamente con ese cambio de paradigmas derivados de lo que estamos todavía viviendo hoy. Entonces, simplemente reitero, me congratulo de estar aquí. Me parece importante que la comunidad conozca los mensajes de los invitados del día de hoy,
que son gente que tiene oficio en el tema, que conoce tanto de legislación como de políticas, pero sobre todo sabe también cómo padecen los ciudadanos los atropellos, los abusos en los que suele incurrir la autoridad, aprovechando de los huecos que deja el no tener un plan, un programa de desarrollo urbano vigente. Buenas tardes a todos y bueno, quedo a sus órdenes. Que sea exitoso este encuentro. Muchas gracias, Juan. Arquitecto Juan Key. Bueno, si me permites, Marina, voy antes de turnar la palabra al doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo, me voy a permitir dar algunos señalamientos en materia de vivienda con relación a la alcaldía Benito Juárez. Y bueno, pues quisiera empezar mencionando que la oferta de la vivienda vertical en esta alcaldía ha crecido un 300% en los últimos 5 años, además del crecimiento ya de espacios de oficina y centros comerciales. Muchos de ellos resultado, desde luego, de las autorizaciones de megadesarrollos de hasta de 62 pisos, como es el caso de Mítica, allá en el pueblo de Joco. Y bueno, pues la mayor demanda de espacios de vivienda en nuestra alcaldía se enfoca en las colonias del Valle, Narvarte, Portales, Nápoles, San Pedro de los Pinos y Santa Cruz Atoyac. Si bien es cierto que después del sismo del 85, Benito Juárez, junto con otras alcaldías, expulsó una importante cantidad de población, también es cierto que se crearon normas e instrumentos para revertir ese fenómeno y redensificar la ciudad central, como el Bando 2 y la norma 26, en cuyo caso buscaban la construcción de vivienda de interés social. No obstante, la lógica del negocio para las desarrolladoras y dada la realidad de nuestra demarcación, nunca se construyeron viviendas de interés social y el precio del suelo se ha ido disparando de forma exponencial. Quiero cerrar esta breve introducción diciendo que aunque la norma 26 ya no aplica en la Benito Juárez, nuestro programa delegacional de desarrollo urbano, como lo mencionó el arquitecto Key, que data del 2005 y que tiene ya una vigencia ya de 16 años, sigue otorgando un alto potencial de aprovechamiento que, aunado a otros instrumentos, han permitido el abuso de los desarrolladores inmobiliarios, que son los únicos hoy en día que han salido beneficiados de esas políticas y de este instrumento, como lo mencioné, de este plan de delegacional de desarrollo urbano. Desde luego, a expensas de la calidad de vida de los vecinos, es decir, de la comunidad. Y bueno, con esto simplemente quiero dar ya, pues turnar la palabra al doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo para que nos explique su experiencia y sobre el trabajo de investigación que llevó a cabo hace poco unos años. Por favor, doctor. Gracias, Carlos. Y antes que nada, te quiero felicitar por haber dado ese paso hacia adelante y estar encabezando esta candidatura y mostrando este ánimo por hacer gobierno en esa alcaldía, en esa demarcación territorial en la que tú has vivido y has trabajado toda tu vida. Te felicito. Necesitamos muchos más ciudadanos como tú, honestos, profesionales, que quieran, en efecto, construir mejores gobiernos para la ciudad, que creo que nos los merecemos. En efecto, el problema de la violación a las normas de uso de suelo en la Ciudad de México es una historia larga. O sea, esto no es de ahora. Y el problema es que esto ha costado vidas, ¿no? Lo vimos en el 85, lo vimos en el sismo del 2017, ahora con la línea 12 del metro. Es decir, esto que parecen pequeños negocios o grandes negocios o pequeñas violaciones hormiga a los usos de suelo, a las normas de construcción, eventualmente, por supuesto que deterioran la calidad de vida de las personas, pero pueden causar la muerte de personas. Entonces yo celebro que tú como candidato, Carlos, te lo estés tomando en serio,
porque lamentablemente no se escucha en las campañas que se esté abordando este tema con la seriedad con la que merece. En efecto, siendo yo diputado en la Asamblea Legislativa, propuse y se acordó en la Comisión de Gobierno crear una comisión especial investigadora de lo que había pasado en la delegación Benito Juárez a partir de la reforma administrativa del 2004, en donde se cambiaron las licencias de construcción, tú te acordarás muy bien, por manifestaciones de construcción, se le apostó a la buena fe. Exacto. De los ciudadanos y los constructores, de los desarrolladores. Y esto se conjugó con un nuevo plan de desarrollo para la entonces delegación en el 2005. Esa mezcla de la buena fe con ese nuevo plan de desarrollo urbano dio como resultado la proliferación de violaciones a los usos de suelo en toda la entonces delegación Benito Juárez. Y eso motivó que en el 2007 creáramos esta comisión investigadora. Comisión que realizó 5 reuniones vecinales en donde estuvieron representadas las 56, entonces eran 56 colonias de la delegación Benito Juárez. No sé si sigan siendo 56, pero eran 56 colonias. Citamos a comparecer a todos los funcionarios que tenían que ver con usos de suelo en la Ciudad de México y en la demarcación, la PAOT, CEDUBI, el INVI, por supuesto, funcionarios de la delegación. Insisto, hicimos recorridos por todas las delegaciones y el resultado fue espeluznante, Carlos. El resultado fue que en 574 nuevos edificios que se construyeron entre el 2005 y el 2007, en 3 años, en esos 574 inmuebles se construyeron 1,351 niveles de más, pisos de más a lo que marcaba la norma. 1,351. O sea, nada más piensen que el Hotel de México tiene alrededor de 50 pisos, ¿no? O 40 pisos. Imaginen 1,351 niveles construidos por encima de la norma. Y en esos 1,351 niveles se alojaron 6,652 departamentos o viviendas extra, es decir, fuera de la norma. 6,652 departamentos de más, que por supuesto, imaginen ustedes la carga que le impone a los servicios básicos, ¿no? que para los que está dotada la alcaldía, entonces la delegación, y que no está preparada para esta sobrecarga no prevista en la planeación, no prevista en el plan de desarrollo, no prevista en la norma, y que pues simplemente para ponerlo en términos del fenómeno que está detrás de estas violaciones a la norma, que es la corrupción. En ese entonces calculamos que el metro cuadrado en la delegación en promedio andaba en 15,000 pesos metro cuadrado. Hoy debe estar mucho más arriba. En ese entonces estaba en 15,000 pesos metro cuadrado. Si lo multiplican por el promedio de esos departamentos, que era de 102 metros cuadrados, de estos 6,652 departamentos extra, estamos hablando de 11,500 millones de pesos de negocio extra a partir de violar las normas de construcción y el plan de desarrollo. En ese entonces, a como estaba el dólar, estamos hablando de 880 millones de dólares de negocio extra. De ese tamaño fue el problema que detectamos entre el 2005 y el 2007. Es decir, un espacio para la corrupción de 11,500 millones de pesos, simplemente por dejar que se construyera en lugar de 3 niveles, 4, en lugar de 4 niveles, 5, y en lugar de 5 niveles, 7 niveles, ¿no? Y eso fue una especie como de robo o de violación hormiga de la normatividad en todas las colonias de la delegación. Fue algo impresionante y que tuvo que ver, insisto, con el otorgamiento de permisos de ocupación de esos edificios ilegales, sabiendo que se estaba violando la norma. La corrupción se daba justo en ese último momento, en donde se presentaba una manifestación de obra de 4 niveles, se construían 5 niveles, y en el momento de autorizar la ocupación, pues los funcionarios públicos no veían, no se daban cuenta que había un nivel de más. Y claro, cuando llegamos nosotros, cuando se hicieron estas denuncias, pues ya había terceras personas afectadas, terceras personas que habían actuado de buena fe, personas que habían comprado su departamento de buena fe
y que derribarles, ¿no?, su vivienda, pues era en todos sentidos muy costoso. Iban a pagar justos por pecadores. De tal manera que lo que encontramos pues fue, insisto, un modelo de corrupción, y también encontramos una debilidad de instrumentos de la ciudadanía para hacer valer la ley impresionante. No había manera de que los ciudadanos pudieran efectivamente hacer valer las normas y lo que establecían el plan de desarrollo urbano. Mandaban cartas, hacían protestas, paraban calles, presentaban denuncias ante una instancia, ante otra instancia, y no había manera de frenar, insisto, esta especulación inmobiliaria y este deterioro de la entonces delegación. Tengo la impresión de que esto no ha parado por lo que dices, Carlos. Tengo la impresión de que esto ha continuado y de que estos mecanismos, insisto, en donde en el fondo se está violando la norma, pero lo que hay detrás es corrupción, tanto de desarrollos, y déjame poner el acento en los desarrolladores, porque por supuesto que están los funcionarios públicos, pero los desarrolladores inmobiliarios en la delegación Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, están más que involucrados en este fenómeno, insisto, que sin duda les está generando muchas utilidades, pero que está deteriorando y que ha deteriorado la calidad de vida de los habitantes y de los vecinos. Ahora, Carlos, te lo digo como candidato, ¿no? Estás frente a una oportunidad porque tenemos una nueva constitución y tenemos un nuevo marco legal que se está construyendo. Un nuevo marco legal en donde se creó un sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México, donde está ahorita procesándose un plan general de desarrollo de la Ciudad de México con una perspectiva al 2040, en donde estamos a punto de entrar a revisar un plan general de ordenamiento territorial, del cual tienen que derivar los programas de ordenamiento territorial de cada alcaldía, y de ahí los planes de gobierno de las alcaldías. En fin, estamos en un momento, y se lo digo al candidato, estamos en un momento delicadísimo, porque estamos en un momento en donde se está construyendo un nuevo andamiaje normativo, de planeación, jurídico, que creo que si lo hacemos bien entre todos, entre ciudadanos, autoridades, instituciones académicas, colegios, creo que puede ser punta de lanza a nivel nacional. En términos de ahora sí, como decía el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Juan Key, en donde ahora sí se puede poner en el centro la planeación y sobre todo instrumentos que hagan obligatorio el respeto a esa planeación y que castigue ejemplarmente a quienes se salgan de esos instrumentos de planeación. De tal manera que, pues con mis mejores deseos de que ganes, Carlos, de que puedas llevar a cabo y que seas parte de esta transformación del andamiaje jurídico normativo de los usos de suelo y del desarrollo urbano de la ciudad más importante, más grande de América Latina, y que siendo la alcaldía Benito Juárez la que mejor calidad de vida tiene en todo el país, mejor índice de desarrollo urbano, no lo pierda por esta excesiva especulación que va en detrimento, insisto, de la calidad y de la vida de quienes en Benito Juárez han hecho su vida. Gracias, Carlos, por la invitación y gusto platicar contigo y con ustedes. Sí, muchas gracias, doctor Jorge Carlos. Agradezco mucho tu intervención. Efectivamente, como tú mencionas, durante ese periodo de tiempo donde se dieron número de, como tú bien lo decías, 574 autorizaciones de proyectos de vivienda vertical, ¿no? En donde desde luego pues, se encontró esta violación con los 1,351 niveles adicionales, ¿no? De una forma como bien lo describes tú, una especie de robo hormiga, ¿no? Que obviamente juntándolo, pues resulta en un negocio, por así llamarlo, de $800 millones. O sea, en fin, bueno, pues ahí te va la mala noticia, ¿no? Efectivamente sí, esa tendencia continuó, desde luego que continuó, porque cuando nosotros analizamos las estadísticas y analizamos cómo se ha venido dando el crecimiento de la construcción de la vivienda en esta alcaldía en lo particular, resulta que, bueno, pues estamos
además de que somos la alcaldía que más vivienda ha desarrollado en toda la ciudad, y si lo llevamos a nivel nacional, la Ciudad de México es la que más oferta de vivienda hoy en día representa y tiene. Entonces eso significa que prácticamente en la alcaldía o este tipo de desarrollo es un desarrollo que está por encima de cualquier lugar en todo el país. Ahora, desde luego que cuando nosotros observamos las normas y volteamos y vemos las construcciones, pues digo, esta normatividad que tú mencionas, ¿no? Digamos, cruce de un plan del 2005, ¿no? Con una normatividad en donde a través de una manifestación de construcción se daba el inicio de la obra, no solamente trajo, quiero ser muy puntual y claro, no solamente trajo la especulación y puso en tela de juicio a muchísimos desarrolladores para aumentar, uno, qué tanto es tantito, ¿no? Vamos a meterle tantos metros cuadrados más, las zonas o las áreas que se tenían que prever de, digamos, de áreas verdes o restricción de construcción, pues desde luego fueron violentadas, ¿no? Pero no solamente eso, sino también hubo muchas afectaciones a los vecinos. Es decir, hubo hundimientos, hundimientos diferenciales en las casas colindantes. No había procesos definidos o bien establecidos constructivamente hablando, ¿no? Para llevar a cabo la cimentación, etcétera, protección de taludes, digo, y hubo muchas, no solamente la afectación como tal a nivel alcaldía sobre la especulación del suelo y de las desarrolladoras inmobiliarias, sino también hubo afectaciones directamente a los vecinos que están completamente desprotegidos porque no existen los mecanismos, digamos, normativos que restringieran o que vigilaran la actuación. Las autoridades están rebasadas completamente. En fin, se empieza a dar una serie de circunstancias, una mezcla de circunstancias que dan como resultado esto. Y quiero terminar el comentario diciendo que no solamente es el tema de la vivienda al final del día, como quiera que sea, resulta una acción completamente social. No solamente es un tema de negocio, sino es una acción social. Se ha abusado también en la alcaldía con la construcción de un sinnúmero de centros comerciales, de muchísimos, de cientos de miles de metros cuadrados para oficinas y comercio. Tenemos, por ejemplo, el caso de el antes estadio de béisbol del Seguro Social, que hoy lo vemos convertido en un gran centro comercial que es Plaza Delta, en donde cada día ha ido extendiéndose más y más metros cuadrados. Y desde luego, obviamente, eso conlleva todos estos negocios y todo este número importante de oficinas, conlleva una carga muy importante de servicios, de suministro de servicios, y genera una población flotante brutal. Mira, ahorita, de acuerdo con los últimos números, somos 434,000 habitantes. Nos estamos empezando a repoblar porque habíamos tenido un cierto éxodo a mediados de los 80s, derivado del sismo, como lo había yo comentado, y también por la parte de la inseguridad en los 90s, un fenómeno que se dio en toda la ciudad. Ahora nos estamos redensificando, pero la tasa de crecimiento de las oficinas y negocios, restaurantes, etcétera, en la alcaldía ha superado por mucho lo que se había programado en el dichoso plan del 2005. Y obviamente está completamente rebasado, generando aproximadamente por cada habitante tenemos 5 visitantes. Es decir, por cada persona que que vive aquí en la alcaldía, hay 5 habitantes de población flotante. Entonces, eso obviamente genera muchísimos conflictos de ruido, contaminación, consumo de agua, drenaje, temas de estacionamiento, problemas de vialidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo da como un resultado
un detrimento completo de la calidad de vida de los habitantes aquí de la alcaldía. Entonces, esta alcaldía que nos presumimos con un índice de desarrollo urbano humano muy importante, pues está ahorita en una cuerda floja, ¿no? Por así llamarlo. Con esto termino y bueno, pues sí quisiera darle la palabra a nuestro vecino Andrés Guzmán, que él fue uno de los afectados precisamente de un desarrollador irresponsable, diría yo, como muchos, como todavía los hay, y tampoco quiero satanizar, desde luego, a los desarrolladores confiables. Existen desarrolladores confiables, tenemos que trabajar de la mano con los desarrolladores confiables y bajarles la cortina definitivamente a todos estos desarrolladores irresponsables. Entonces, nos va a platicar un poco su viacrucis, el viacrucis en el que aún, por el cual está atravesando nuestro vecino Andrés, aquí de la Benito Juárez. Y bueno, sin más, Andrés, si me permites, pues adelante, por favor. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. En efecto, como comenta Carlos, se habla mucho de las construcciones irregulares, del cartel inmobiliario, sobre violaciones de uso de suelo, pisos, demás, pero pues, realmente casi nadie habla sobre los vecinos colindantes que salimos afectados o dañados, ¿no? Yo diría que es un punto también, no a lo mejor no en esas cifras como acaba de decir Jorge Carlos Díaz, pero creo que sí perdemos todo nuestro patrimonio. Yo en mi caso, yo tenía mi restaurante y mi vivienda, yo habitaba ahí, y decidieron vender la casa de al lado. Como todos, yo creo que ya era una costumbre en la delegación que venden la casa y que van a construir un edificio. No le di mucha importancia. Cuando llegó el dueño de la constructora, le dije, a mí lo único que me preocupa es que pues no me vayas a dañar porque es mi fuente de trabajo, ¿no? Él presumió que no era la primer desarrollo, que ya llevaba varios desarrollos en la alcaldía y que conocía todo perfectamente. De repente, a las 3 semanas, pues veo que tapa con plásticos negros todo su predio cuando estaba en el proceso de excavación, y yo al ver, pues veo que estaba detenido mi predio con polines de manera literal. Había tenido se le había venido mi cimentación porque no hizo como tal el proceso de excavación. Entonces, pues yo le hablé a él, no me hizo caso, le hablé a su responsable de obra, me dijo que eso era normal, no me convencía, y era un viernes, yo hablé a Protección Civil de la alcaldía, de la delegación en aquel tiempo Benito Juárez, y cuando llegan, pues lo que me dijeron es que tenía que evacuar el predio. Entonces yo desde ese día perdí mi restaurante, mi casa, y en efecto Protección Civil de la delegación pues me da un oficio en el cual pues me dice que yo tengo un grave riesgo de que se vaya a venir el suelo, porque me dejaron un socavón abajo, ¿no? La obra la suspenden y bueno, a los 3 días viene el dueño de la obra con el delegado, todo, y se compromete a repararme. Yo quiero hacer notar aquí que como vecino, pues yo no conozco nada de construcciones, no conozco el reglamento, no sé qué procede, y pues está uno a la buena fe y uno dice, bueno, pues me van a reparar, ¿no? El señor no reparó, lo que hizo es acabar su cajón de cimentación y todo, tapando el hueco que me había ocasionado la horquedad, de manera que ya no se podía ver, pero nunca me reparó. La cisterna que se había reventado le había causado una fisura, pues tampoco me la repara en el predio, en la semana que le había quedado. Vuelvo yo a hablar a la delegación pues para avisar de que pues nada, le vuelven a suspender la obra. Esto hace más de 3 años, la obra está suspendida, está parada. ¿Cuáles son nuestros mecanismos o nuestras cosas legales que pueda hacer un vecino? Pues yo sí se las voy a platicar porque llevo 3 años estudiando el tema. Desde la manera administrativa, que es la delegación hoy alcaldía, pues ellos nada más verifican la normatividad, que el señor cumpla con su uso de suelo. Son como 30 permisos 30 requisitos para cumplir con la manifestación de construcción. Bueno, pues yo tuve que pedir todo el expediente por transparencia, lo chequé con la alcaldía, y pues nos encontramos que el señor no tenía el visto bueno del metro para poder realizar la excavación y la construcción, no había pedido a sitios patrimoniales el visto bueno, y así 2 o 3 cosas que le faltaban, que fue de lo que nos sirvió para que pues el señor siguiera clausurado, está parada la obra.
Si yo no hubiera logrado, bueno, no hubiéramos encontrado esos detalles o esos detalles hubieran podido subsanar rápidamente, quiero decirles que el señor ya hubiera construido y como comentas, Carlos, pues ya no habría a quién poderle cobrar, ¿no? Porque una vez que él construye, le dan la terminación de obra, vende los departamentos y desaparece la constructora. ¿Y a quién le cobro mis daños? Gracias a Dios, pues eso no ha sido mi caso. Entonces, administrativamente es la normatividad y por medidas de protección civil, que también no tenía su programa interno de protección civil, quiero decirles. La segunda vía, pues es la penal. Yo desde el jueves 6 de marzo de 2018 levanté mi denuncia penal por los daños que me ocasionó. Al día de hoy sigue la carpeta en trámite y no ha pasado nada. Esa es la justicia penal que tenemos en esta Ciudad de México. Y yo como vecino, pues soy dueño de una propiedad, pero no la puedo usar, no habito y la tengo congelada, perdida. Y la última vía, que es la que, pues, digamos, es la más efectiva de todo, es demandar y hacer un juicio civil. Entonces, es en la que estoy, llevo 3 años. Quiero comentarles la problemática que puede tener cualquier vecino. Que conseguir un buen abogado civilista y que sepa de este tipo de demandas. Porque si tu abogado no tiene la experiencia y hace una demanda no fuerte, sustanciosa, pues la perdemos y ya se perdió toda oportunidad de cobrarle a esta constructora. Entonces, desde ahí, pues hay que buscar un buen abogado y un buen abogado, pues cobra. Entonces, imagínense cuando uno pierde su patrimonio, su casa, y en mi caso, mi casa y mi negocio, pues los recursos son escasos, no te alcanza y pues tienes que andar haciendo maravillas para buscar y llegar a un acuerdo con el abogado y tenerlo. Ya tienes el abogado. Ahora hay que buscar un buen perito, porque el peritaje que se necesita para esta demanda tiene que venir muy bien fundamentado qué daños tiene, qué lo ocasionaron y cuánto lo costaron. Les hago esta aclaración y todo porque yo ya he sacado como 10 peritajes. Claro, los primeros 3 peritajes no cubrían estos requisitos, entonces no los usamos. Ya los demás los tenemos en la demanda y todo y pues sí han servido, ¿no? Ahora, desgraciadamente, pues también en la justicia civil es muy tardada y ahora con pandemia pues nos vamos al doble. Voy con 3 años y medio y no puedo terminar el juicio. Un juicio que espero ganar y todo, pero que el señor puede apelar y me tendría que ir a un segundo juicio y que luego se va a amparar y me voy a ir a un tercer juicio. Entonces, ¿se imaginan ustedes para que me paguen los daños, yo pueda recuperar mi terreno, cuánto tiempo todavía me falta y todo lo que yo llevo? Ese yo creo que es el problema que tienen todos los vecinos, porque como yo, que hayan perdido toda su propiedad, creo que no han de ser muchos, espero, pero que tienen pequeños daños que ya se descuadró el garage, que las ventanas no cierran, que les causan humedad o que se les cuartea algún muro y todo, son infinidad. Pero después de ver toda esta legislación, las autoridades cómo proceden y el marco jurídico que es tan débil, pues ya mejor uno acaba reparándolos. No puede uno hacer más. Entonces, yo celebro también, espero que el próximo alcalde y todo vea todos estos puntos para que nos pueda apoyar, pero más a los próximos diputados. Esto yo creo que se tiene que legislar. No deben de dejar en este estado de vulnerabilidad a los vecinos. Y por el otro lado, bueno, pues nada más ahondando, si las molestias que ocasionan estas construcciones o quejas que ocasionan, pues lo único que podemos nosotros como vecinos también proceder es ante la alcaldía, que ellos van a revisar el reglamento de construcciones y ver pues si es una multa o si le suspenden la obra. Pero pues muchas veces de cuando sucede la queja a cuando procede todo esto, pues ya hasta acabaron el edificio, ¿no? Entonces también creo que los tiempos son muy largos. La otra es el INVEA como autoridad, que también podemos ir, pero ellos lo único que van a revisar es el uso de suelo, y si dice el uso de suelo 4 niveles y los señores van en la segunda construcción, pues no va a avanzar. Y el último sería la PAOD, la Procuraduría Ambiental, donde pues checan el uso del suelo y la reglamentación. Es una autoridad que, aunque yo digo que no tiene dientes, pues apoya con las demás. Sería mi participación y pues te agradezco, Carlos. No, al contrario, Andrés Guzmán, muchas gracias. Ya de alguna u otra forma, quizás fue como
tú subiste este caso, lo subiste a las redes vía Twitter y pues di contigo, vi tu video exponiendo esta problemática y fue así como que me permití, pues obviamente invitarte, porque bueno, lo viviste en carne propia, ¿no? Y pues eres un vecino más de los que salieron afectados muy lamentablemente y también muy lamentablemente no existen los mecanismos para una defensa como tal. Yo creo que el alcalde tiene que ver dentro, como representante de los vecinos, tiene que ocuparse y cuidar a sus vecinos en el acompañamiento, en la vigilancia de cierta forma hasta cierto nivel de las nuevas construcciones y sobre todo hacer estas mesas de, digamos, de coordinación, de acompañamiento entre los desarrolladores, entre los vecinos, que expliquen en qué consiste el proyecto a llevar a cabo, a ejecutar, cuáles van a ser las medidas de mitigación, cuáles van a ser las medidas de protección a colindancias, que los vecinos estén enterados y qué pasa si falla qué garantías va a haber, si hay algún tipo de fianza, etcétera, y cuáles son los estados actuales de la vivienda justo antes de iniciar inclusive una demolición. Cómo están las viviendas colindantes para que cuando se termine de llevar a cabo la construcción en su totalidad y se inicie el proceso de venta o de preventa, pues existen estas garantías para cubrir en caso de que existiera algún tipo de daño a los vecinos por una parte, ¿no? En fin, hay mucho, como lo comenta Jorge Carlos Díaz Cuervo, hay mucho por qué hacer y creo que ahorita es el momento adecuado, el momento más indicado, dado que se están dando las circunstancias del instituto que empieza a tomar forma hoy en día, el Instituto de Planeación y de Democrática y Prospectiva, o Prospectiva y Democrática, ¿no? Más bien, ¿no? Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, ¿no? Ese es el nombre correcto. Y obviamente se tendrán que hacer los ajustes a la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y quizás también darle un poco más de dientes a las alcaldías, de alcance a las alcaldías para que puedan, finalmente es el gobierno de primer contacto con el vecino, con el gobernado. O sea, es el primer gobierno. Entonces, en cualquier momento, en cualquier afectación, cualquier situación, algo que me parece muy, es digamos, es el gobierno de la alcaldía, el alcalde en este caso. Algo que me parece muy importante, que también lo mencionó Jorge Carlos, es que este tema de la manifestación de construcción ha generado, desde luego, no solamente en la Benito Juárez, sino en muchas otras alcaldías, una problemática grave, y me parece que esta figura tendría que cambiar. No sé si regresemos o tendríamos que regresar necesariamente a la licencia de construcción, ¿verdad? Pero sí tendríamos que buscar un instrumento que no desinhibe la inversión, pero que tampoco se caiga en estas exageraciones como ya las hemos comentado. Bueno, no sé, digo, desde luego me encantaría que pudiéramos comentar pues sobre lo que se ha dicho en esta mesa con Jorge Carlos, desde luego, si tienes algo adicional que agregar, y luego, bueno, pues Juan Key, ¿no? El arquitecto Claro Juan. que sí, Carlos. Pues simplemente manifestar pues mi empatía con lo que nos ha narrado Andrés Guzmán. Creo que hay, lo puedo decir, hay miles de vecinos y de vecinas que como él han sufrido situaciones similares. En ese entonces que hicimos estos recorridos por todas las colonias, fuimos testigos de muchas de estas situaciones, desde una pequeña casa de 2 niveles que de repente ahora vive junto a un monstruo de 15 niveles y no solo le dañó el techo y le rompieron la teja y le estuvo cayendo material de obra y se asentó, como dices, la casa y se descuadraron las ventanas, sino que además ahora
vive bajo la sombra, ¿no? Ya ni el sol, ¿no? Le pega a la casa porque estos edificios le cambiaron hasta la temperatura, ¿no? A la casa. Este fenómeno en donde viviendas unifamiliares en terrenos de 500, 600, 700 metros se convierten, ¿no? En estos monstruos, ¿no? Con estas fusiones que luego se hacen de predios, ¿no? Por supuesto, Andrés, vaya, me imagino el viacrucis por el que estás pasando y a eso me refería con la falta de instrumentos vecinales, de instrumentos ciudadanos para podernos defender frente a esos atropellos. La verdad es que el ciudadano está indefenso y no encuentra, lamentablemente, como decías, Carlos, en la autoridad de primer contacto, que es la alcaldía, en ocasiones, o más bien con frecuencia, no encuentra el respaldo, ¿no? Ni la atención que debería, ¿no? Encontrar en esa autoridad, ¿no? Que es la más próxima y la que debería estar de su lado. De tal manera que, pues, deseándote éxito en esta campaña, ojalá llegues a ser alcalde de la Benito Juárez. Creo que harías un estupendo papel y creo que le entrarías a este toro por los cuernos. Felicidades, Carlos. Sí, muchas gracias, doctor Carlos Díaz Cuervo. Y bueno, pues mencionar, forma parte el doctor Carlos Díaz Cuervo del directorio técnico del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, ¿no? Juan Key López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, si tiene un mensaje adicional, final, a reserva de que si quiera comentar algo Andrés Guzmán, algún comentario final. De cualquier manera, agradezco mucho tu participación. Y bueno, pues entonces, si me permites, le daría la palabra al arquitecto Key. Adelante, Juan. Gracias, candidato. Bueno, yo la verdad, después de escuchar estas aterradoras historias, lo que comenta el doctor Díaz Cuervo relacionado con ese pequeño exceso en número de metros cuadrados construidos, en número de niveles y en número de millones de pesos generados, obviamente en beneficio de desarrolladores, yo no diría irresponsables, sino que obviamente se pasan de vivos. Creo que vivimos felizmente el reino de la impunidad. Uno se acaba preguntando, oye, ¿y para qué elige uno una autoridad? ¿Para que sea el canal donde los ciudadanos suframos todo género de daños? Es decir, yo me pregunto, no alcanzo a recordar quién era el jefe de gobierno cuando el doctor Díaz Cuervo era diputado y hacía estas visitas, pero si no me equivoco, se llamaba igual que el hoy presidente. Y me pregunto yo quién era el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y quién era el alcalde y quién lo sucedió mientras este tipo de anomalías pues, simplemente se sucedían una tras otra sin que, me pregunto yo, ¿cuántas denuncias se presentaron? Era Fatlala Cabani, Juan, ahora funcionario en el gobierno, nuevamente en el gobierno de la 4T, era Fatlala Cabani, y luego fue otro jefe delegacional de apellido Espino. ¿Y el jefe de gobierno quién era? Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Y luego Marcelo Ebrard. ¿Cuántas denuncias se presentaron? ¿Cuántas tuvieron curso? A ver, el caso que nos platica Andrés, bueno, demuestra con toda precisión a lo que estamos sometidos los ciudadanos, donde la autoridad hace oídos sordos a las denuncias. En primer lugar, se cometen todo género de irregularidades y no hay a quién recurrir. O sea, a ver si recorremos el caminito que ya caminó Andrés, le habla a Protección Civil. Protección Civil le dice, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y cámbiate, hermano. Oye, ¿y a quién me dirijo para denunciarlo? Mira, no sé, pero en vía de mientras salte, ¿eh? Oye, pero estoy perdiendo mi negocio.
pues solo a ti se te ocurre poner un negocio en un sitio que es susceptible de daño. Ah, entonces la culpa la tuve yo. Pues normalmente así pasa, el ciudadano es el que tuvo la culpa por poner un negocio y vivir en un sitio que la autoridad después iba a permitir que fuera irregular. Oye, entonces denuncias, pues no hubo, no sabemos que haya habido sanciones, la gente se fue con su lana y los vecinos se quedaron con el daño. Y luego yo me preguntaría, en el 2017 con el sismo, ¿cuántos de estos edificios habrán sufrido daños? ¿Y quién los cubrió? Pues estamos hablando de muchos edificios. Alguno de estos hoy debe estar en manos de la Comisión de Reconstrucción y seguramente el gobierno está financiando la cobertura de los daños. Y mientras los afectados, ¿esos dónde quedaron? ¿Dónde viven? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? Y los directores responsables de obra asignados a esos proyectos siguen haciendo de las suyas en nuevos desarrollos, contratados por los mismos desarrolladores, en un ambiente de absoluta impunidad. Y yo le preguntaría al alcalde, ¿y qué? Bueno, al candidato a alcalde, ¿y qué se va a hacer al respecto? Porque este tema, como sabemos, ha continuado, o sea, no se detuvo entre el 2007, a partir del 2007 que los diputados hicieron la visita, seguramente se acrecentó. Y entonces uno dice, a ver, los responsables tienen nombre y apellido, los directores responsables de obra también, los colegios que les dan cobijo, el de arquitectos y el de ingenieros, no supieron nada, no se enteraron de las irregularidades, nadie denunció nada. Caray, yo le diría al candidato a alcalde, primero hay que tener un observatorio ciudadano que exija puntualmente la presentación de documentos en el momento en que se arrancan las obras y que exija que se cumpla con la norma. Y entonces, pues el observatorio ciudadano tendrá que ser una autoridad que denuncie cuando quien debiera de denunciar es el afectado. Es decir, yo me voy con un sabor de boca muy amargo después de escuchar estas intervenciones, lo digo con todo respeto, y yo le pediría al candidato alcalde que en su campaña, en estos días finales, se pronuncie sobre el tema, porque no es solo un tema de normatividad. Ya vimos que la normatividad se puede violar a billetazos. Eso está clarísimo, así ha sido siempre. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de denuncia que tienen los afectados? ¿Y cómo se les puede dar seguimiento sin que tengan que llegar a un juicio, pagar abogados, desembolsar grandes cantidades y enfrentar otros ámbitos de corrupción? Ahí, hablando de repensar comunidad y repensar políticas de desarrollo urbano, hay una tarea pendiente enorme. Porque si queremos proteger a los ciudadanos, tenemos que pensar en evitar que se cumplan este tipo de cosas, que se denuncien oportunamente y que haya una autoridad administrativa que intervenga y clausure. Si no podemos esperarnos al final, tiene que haber revisiones periódicas y tiene que haber una autoridad administrativa de la alcaldía que imponga las clausuras y imponga las sanciones. Al final, pues ya no pasó nada. Como dice el doctor Díaz Cuervo, pues hoy hay miles de metros cuadrados construidos para deleite de los desarrolladores, para afectación de los vecinos y para riesgo de todos en caso de un sismo, porque la pregunta obligada es, ¿los planos que se presentaron eran para niveles, para un menor número de niveles? Entonces, estructuralmente, esos edificios cumplen con el reglamento para evitar una desgracia en el futuro. Yo ahí la dejo, creo que es un tema de suma gravedad que no puede abandonarse ni pensarse que se resolverá en el futuro con los que vengan y con los que pidan autorización.
dónde va a quedar el término. Ok, tienen la autorización y demás cosas. Yo solo me pregunto en términos de salvaguardar la vida de los ciudadanos. ¿Cumplen con el reglamento de construcción? ¿Estructuralmente satisfacen la norma habiéndole echado un par de pisitos más? ¿A alguien le importó poner en riesgo la vida de los adquirentes? Yo creo que a nadie. Ahí hay una asignatura pendiente que yo le pediría al candidato a Benito Juárez que acometa con todo rigor y que denuncie en los días que quedan de campaña. Estas cosas no pueden quedar impunes y como en el caso de la línea 12, no se puede seguir arriesgando la vida de los ciudadanos porque hay quienes se pueden ganar unos pesitos extras haciendo un negocito que la verdad no se vale. Yo creo que como urbanistas tenemos la obligación de denunciar las anomalías que se cometen en torno a los planes y en torno a las normas. Muchas gracias, candidato. Mucho éxito. Pues yo de mi parte ahí le encargo esto, que creo que de veras queda como un compromiso que tiene que asumir el candidato. Hay que impulsar la denuncia, hay que impulsar la atención a la denuncia y hay que impulsar la aplicación de las sanciones. Yo con esa me quedaría y estaría muy contento de que el ingeniero Corral ganara, pero asumiendo este compromiso que es enorme. Gracias. Muchas gracias, Juan K. López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. En efecto, quisiera comentar finalmente que si verdaderamente nosotros cumplimos la ley, no estaríamos quizás probablemente sentados en este webinar denominado pues irregularidades en las construcciones y corrupción. O sea, a mí me parece que a veces tenemos inclusive, estamos excedidos en las normas y en las leyes, simplemente hay que cumplirlas, hacerlas cumplir y castigar a aquellos que la incumplen. Eso sería como una primer tarea. Desde luego, el Observatorio Ciudadano se vuelve un elemento, un instrumento que viene a transparentar todos los procesos y que pone desde luego al centro al vecino, al ciudadano. Y bueno, pues desde luego como propuestas es acompañar, siempre darle el acompañamiento al vecino y vigilar en todo momento cada una de las obras que se estén ejecutando en la alcaldía. Desde luego, actualizar en primera instancia el programa ahora de ordenamiento territorial de la alcaldía para eliminar por completo todos estos huecos, todos estos vacíos en los cuales se han aprovechado de alguna u otra forma las autoridades, inclusive del gobierno central, para autorizar esta redensificación de manera absurda bueno, ya se ha dicho mucho al respecto, ¿no? Pues les agradezco mucho, me llevo mi tarea, desde luego, está incorporado en parte de mis propuestas el transparentar y el ordenar el crecimiento del desarrollo urbano en esta alcaldía, poner un freno, a la irregularidad, a la clandestinidad, para mantener y mejorar día a día la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Marina, no sé si tú gustes dar algún anuncio. Por ahí tenemos una tercera parte. Les recuerdo a todos ustedes que mañana es el debate de los alcaldes o de los candidatos a alcaldes, mejor dicho, aquí en la alcaldía Benito Juárez. Y bueno, pues es importante, será transmitido, entiendo, a través del canal 40. Y pues los esperamos, espero que ahí puedan ver no solamente las propuestas de un servidor, sino las propuestas de los demás contendientes a la alcaldía. Y bueno, ustedes podrán llevar a cabo una evaluación objetiva de lo que vayan escuchando en este debate. Les agradezco mucho su participación y seguimos en contacto. Los esperamos nuevamente en el tercer webinar
En el Sí, tercer si congreso. quiere yo lo anuncio. Es el próximo martes 25 de mayo, nuevamente a las 19 horas. Sería el último bloque, tercer y último bloque. Vamos a hablar de los temas de movilidad sustentable, espacios públicos y áreas verdes y el cambio climático. También aquí en la alcaldía. Entonces los esperamos. Gracias también a los que nos acompañaron en las redes sociales y a todos nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches, candidato. Mucho éxito. Gracias, Carlos, suerte. Adiós, Juan. Adiós, Andrés. Adiós, Marina. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches.